La puerta en la montaña. Cuando Kiren Holloway encontró el papiro, no sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Era una tarde gris, de esas en las que el cielo parece absorber la luz hasta dejarla vacía. Estaba revisando una pequeña tienda de antigüedades, un lugar abarrotado de objetos que parecían no tener mucho valor, pero para un erudito de lenguas muertas como él, cada objeto era una oportunidad para descubrir algo olvidado. El dueño, un anciano con los ojos vidriosos, lo había dirigido hacia una sección polvorienta, donde, al fondo de una estantería, algo llamó su atención. El papiro estaba enrollado y cubierto por una capa de polvo fino. La tinta sobre el papel parecía tan antigua que el simple contacto con ella podría hacerla desintegrarse. Con un gesto casi reverente, Kiren lo desenrolló y comenzó a examinar las palabras. No fue la escritura lo que lo fascinó primero, sino el texto en sí mismo. Mencionaba una puerta oculta en las montañas cercanas, un lugar más allá de las realidades conocidas, custodiado por una fuerza primordial. Las palabras hablaban de una entrada que nadie debía encontrar. Había promesas de poder y conocimiento, pero también advertencias sobre el precio de tal conocimiento. La fecha inscrita al final del papiro lo dejó helado. Hacía más de 3000 años, un culto antiguo había intentado sellar esa puerta, pero algo había salido mal. Kiren sintió una mezcla de fascinación y terror. Sin pensarlo demasiado, compró el papiro y se lo llevó a su casa. Esa noche, Kiren no pudo dormir. Abrió el papiro y comenzó a traducir sus enigmáticas palabras, repasándolas con cuidado. Cuando llegó a una serie de símbolos extraños, una sensación escalofriante lo recorrió. Había algo en esos caracteres que lo atraía, algo profundo que no podía comprender completamente. Decidió descansar un momento, pero justo antes de cerrar los ojos, algo extraño sucedió. El sueño lo alcanzó de manera abrupta, como si alguien lo hubiera arrastrado hacia una dimensión paralela. Se encontraba en una vasta llanura desolada, donde el aire estaba cargado de una presión imposible de describir. Y allí, en el horizonte, vio una figura amorfa. No tenía forma definida, más bien parecía una masa de sombras y luces que se fundían entre sí. El ser se acercó lentamente, y aunque no tenía rostro, Kiren sintió que lo observaba profundamente, como si conociera todos sus secretos. Un murmullo profundo y gutural comenzó a llenar sus oídos. Era un idioma que no debería conocer. Las palabras parecían retumbar en su pecho, eran antiguas, prehumanas. Y sin poder evitarlo, Kiren sintió que su lengua las repetía. Lestamoklot, Lestamoklot susurró, y algo dentro de él se removió con fuerza. El ser se disolvió en la oscuridad, pero antes de desaparecer, su presencia se sumió en el aire, dejando una sensación de vacío infinito. Kiren despertó de golpe, jadeando, con el sudor frío cubriéndole la frente. Las semanas que siguieron fueron una espiral hacia lo incomprensible. Cada noche, Kiren soñaba con el ser amorfo, cada vez más cerca, cada vez más insistente. Susurra palabras en ese idioma, y cuando las pronunciaba, la realidad cambiaba, de maneras pequeñas pero inquietantes. Un espejo que antes reflejaba su rostro ahora mostraba una versión distorsionada de él mismo, ojos que no pertenecían a su cuerpo. El sonido de sus pasos en la calle se hacía eco en otras dimensiones, como si las paredes de su apartamento temblaran con algo que no podía ver. Un día, al pronunciar sin querer una de las palabras del papiro mientras estaba en la biblioteca, los libros a su alrededor comenzaron a temblar. Sus páginas volando como si una tormenta invisible las hubiera sacudido.
El aire se hizo más espeso, y por un instante, Kiren tuvo la sensación de que algo más lo observaba, algo que se deslizaba entre las sombras, más allá de su comprensión. El miedo se apoderó de él, pero también la curiosidad. ¿Qué era este poder que comenzaba a conocer? ¿Qué sucedía cada vez que hablaba el idioma? Decidió regresar a las montañas mencionadas en el papiro. Quizás allí podría encontrar respuestas. Tomó el antiguo mapa, ahora completamente desfigurado por las alteraciones de la realidad, y se adentró en el territorio desconocido. Guiado por la creencia de que solo al encontrar la puerta podría deshacer lo que había comenzado. Pero algo en su interior le decía que ya era demasiado tarde. El viaje fue largo, el aire en las montañas cargaba una pesadez extraña, como si la propia naturaleza lo estuviera rechazando. Cuando llegó al lugar indicado por el papiro, no encontró una entrada física, sino un vórtice de oscuridad, flotando en el aire. Como una puerta que no podía ser vista con los ojos. Solo podía sentir su presencia, una presión sobre su pecho, el murmullo de voces indistintas. El ser amorfo apareció de nuevo, esta vez más cercano que nunca. Kiren intentó resistirse, pero las palabras salieron de su boca sin que pudiera detenerlas. Lestamorclot, dijo en voz baja. Y fue entonces cuando la realidad se rompió. El vórtice comenzó a girar, el suelo se desmoronó bajo sus pies, y la oscuridad lo tragó completamente. Su mente, ya fracturada por las noches de insomnio y los sueños, comenzó a retorcerse, a perderse en una espiral de incomprensión. Sabía que ya no estaba en el mundo que conocía. Despertó de nuevo, pero esta vez no estaba en las montañas. Estaba en su apartamento, pero todo se veía diferente, distorsionado. Las paredes respiraban, el aire se sentía viscoso, y las luces titilaban con una intensidad extraña. Las sombras se alargaban, deformándose. Como si la propia existencia estuviera siendo arrancada. Cuando se miró al espejo, ya no era él, pero tampoco era otro. Era una imagen rota de sí mismo, una caricatura desfigurada que lo observaba con ojos vacíos. Y entonces, en el reflejo, vio algo más, una figura oscura, flotando en la distancia, observándolo. Una sensación helada lo recorrió, mientras las palabras del papiro, ahora grabadas en su mente, se repetían una y otra vez. Has abierto la puerta, Kiren Holloway. Y lo que regresa contigo, nunca se irá. El miedo lo invadió, pero en lo más profundo de su ser, sabía que la realidad que conocía ya no existía. Había cruzado una línea. Y el precio del conocimiento era mucho más grande de lo que podría haber imaginado. Mientras las sombras lo rodeaban, Kiren comprendió que no había vuelta atrás. Y en el eco de su mente, el ser susurró de nuevo, más fuerte que nunca. Ahora, eres uno de nosotros. Fin. Y hasta aquí llegamos, queridos oyentes de la penumbra. Si les gustó este viaje a lo desconocido, suscríbanse. Porque si no lo hacen, puede que la próxima historia sea sobre ustedes. No digo que un ente oscuro vaya a susurrar su nombre en la madrugada, pero, ¿realmente quieren averiguarlo? Suscríbete o sé el próximo protagonista. Hasta la próxima.